Bienvenidos una vez más a mi canal, ese espacio mágico donde desentrañamos los secretos, los dramas, los romances prohibidos y las historias más cautivadoras que nos llegan directamente desde el corazón de Turquía. Hoy, tengo el corazón palpitando a 1000 revoluciones por minuto porque vamos a sumergirnos en un tema que ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales, un tema que está dividiendo a los fans y generando debates acalorados: el posible, el temido, el devastador fin de una de las parejas más queridas, más icónicas y más admiradas de la televisión turca. Sí, mis queridos, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, estoy hablando de los insistentes, persistentes y cada vez más preocupantes rumores que apuntan a una separación definitiva. Pero, ojo. Aquí no hay espacio para el chismorreo barato, para la especulación infundada ni para el amarillismo sensacionalista. No, señores. Vamos a adoptar una postura analítica, vamos a examinar los hechos, a sopesar los rumores, a investigar las fuentes y, por supuesto, vamos a recordar juntos cómo esta pareja, aparentemente sacada de un cuento de hadas moderno, se convirtió en un verdadero ícono, en un símbolo de amor y complicidad para millones de personas en todo el mundo. Además, claro, de explorar las series que los catapultaron al estrellato, las que los unieron y las que quizás, solo quizás, podrían ser la causa de esta supuesta crisis que amenaza con romper nuestros corazones. Así que prepárense un té turco bien cargado con mucho azúcar y unas gotitas de limón, porque esto se va a poner muy, pero muy interesante. Y antes de que la emoción me impida ser una anfitriona ejemplar, si eres nuevo por aquí, si has llegado a este canal buscando respuestas a tus inquietudes telenovelescas y si te apasionan las series turcas tanto como a esta humilde servidora, no dudes ni un segundo en suscribirte al canal. Tenemos contenido nuevo cada semana, análisis exhaustivos, noticias exclusivas, rankings de galanes irresistibles y mucho, pero mucho más. Dale a la campanita, esa pequeña joya que se encuentra al lado del botón de suscripción, para que YouTube te avise en el instante preciso en que subamos un nuevo vídeo lleno de drama, romance, intriga y por supuesto, muchísimos galanes turcos que te robarán el aliento. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este bombazo que amenaza con destruir todo lo que creíamos saber sobre el amor verdadero. Asterisco, 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 asterisco. El rumor ha corrido como la pólvora, se ha extendido como un incendio forestal, ha resonado en cada rincón de la comunidad fan. Kerem Bürsin y Hande Erçel han tomado caminos separados. ¿La llama del amor se ha extinguido? ¿El cuento de hadas ha llegado a su fin? La verdad es que desde hace un tiempo los fans más observadores, los que analizan cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales, han notado una cierta distancia entre ambos. Menos interacciones en Instagram, menos likes mutuos, menos apariciones públicas juntos, y la histeria colectiva se ha desatado. Las teorías conspirativas florecen como hongos después de la lluvia, los foros de fans arden en debates interminables y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los bandos pro Kerem y pro Hande se enfrentan en una guerra sin cuartel. Pero antes de entrar en los detalles más jugosos del chisme, de analizar las pruebas y de sumergirnos en el lodazal de la especulación, vamos a recordar un poco cómo esta pareja, aparentemente normal, se convirtió en un fenómeno global, en un referente para millones de personas que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Asterisco, 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 asterisco. Todo comenzó con asteriscos en calcap asterisco. Hay asteriscos en calcap asterisco. Solo con mencionar el título mi corazón empieza a latir más rápido y mis ojos se llenan de lágrimas de nostalgia. Esta comedia romántica, estrenada en el lejano 2020, fue la chispa que encendió la llama entre Kerem y Hande, la que unió sus destinos, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. La serie pertenece al género de comedia romántica, sí, pero con toques de drama, de intriga y de esos giros inesperados que nos mantienen enganchados al televisor hasta altas horas de la madrugada. Asteriscos en calcap asterisco rápidamente se convirtió en un éxito internacional, rompiendo récords de audiencia, conquistando corazones en todos los continentes y consolidando a Kerem y Hande como dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. En asteriscos en calcap asterisco Hande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista con un talento innato para el diseño floral y con un sueño: estudiar arquitectura en Italia. Pero como suele ocurrir en las telenovelas, la vida le juega una mala pasada y pierde su beca debido a una empresa constructora sin escrúpulos. Kerem Bürsin, por su parte, da vida a Serkan Bolat, un joven y exitoso arquitecto, dueño de la empresa que le quitó la beca a Eda. Serkan es un hombre frío, calculador, obsesionado con el trabajo y con una vida social prácticamente inexistente.
Por un error del destino, Eda y Serkan terminan fingiendo ser novios para un evento importante. Lo que empieza como un simple contrato con cláusulas, penalizaciones y un plazo de vencimiento, poco a poco se convierte en algo más profundo, en un sentimiento incontrolable, en un amor real que desafía todas las reglas y todas las expectativas. La química entre Hande y Kerem era innegable desde el principio. Sus miradas intensas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se tocaban, la tensión palpable en cada escena, era evidente que había algo más que simple actuación. Pero ***** no solo fue importante por el romance entre Eda y Serkan. La serie revolucionó el panorama de las telenovelas turcas con su frescura, su humor inteligente, su estética moderna y su banda sonora pegadiza. Los paisajes de Estambul, la moda de los personajes, los diálogos ágiles y las situaciones cómicas contribuían a crear una atmósfera mágica que enganchó a millones de espectadores en todo el mundo. Además, la serie abordaba temas relevantes como la superación personal, la lucha por los sueños, la importancia de la familia y la amistad, lo que la hacía aún más atractiva para el público joven. Ahora bien, ¿por qué **** es tan relevante para el tema central de este vídeo? Porque fue precisamente esta serie la que unió a Kerem y Hande, tanto en la pantalla como fuera de ella. Fue durante el rodaje de *** cuando los rumores de romance comenzaron a surgir. Al principio ambos negaron cualquier relación, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero los fans no se dejaron engañar, vieron las señales, interpretaron los gestos y siguieron alimentando la esperanza de que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Y finalmente, después de que la serie terminara y cuando ya nadie lo esperaba, Kerem y Hande confirmaron su noviazgo, desatando la euforia entre sus seguidores. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Algunos dicen que la presión mediática, la fama repentina, el acoso de los paparazzi y las exigencias de sus respectivas carreras profesionales terminaron por desgastar la relación. Otros apuntan a posibles infidelidades, a terceros en discordia, aunque hasta ahora no hay pruebas concretas de nada. Lo que sí es cierto es que después de ****, tanto Hande como Kerem han seguido caminos profesionales diferentes, explorando nuevos horizontes y asumiendo nuevos desafíos, y esto podría haber influido en su relación. Por ejemplo, Hande Erçel protagonizó la serie ***Aşk Laftan Anlamaz***, donde interpretó a Hayat Uzun, una joven de origen humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Si bien la serie fue un éxito en Turquía y en algunos países de Latinoamérica, no alcanzó el mismo nivel de popularidad global que ****, pero sí consolidó a Hande como una de las actrices más importantes y versátiles de Turquía. Hande ha demostrado ser una actriz talentosa, capaz de interpretar tanto roles cómicos como dramáticos. Su belleza natural, su carisma arrollador y su conexión con el público la han convertido en una de las favoritas de los fans, y su futuro en la actuación parece muy prometedor. Después Hande sorprendió a todos con su participación en ***Bambaşka Biri***, una serie dramática donde interpreta a Leyla Hadid, una joven fiscal que investiga un asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros y perturbadores sobre su propia identidad. Esta serie representó un cambio radical en su carrera, ya que le permitió mostrar una faceta más madura, más seria y más comprometida como actriz. El cambio de registro de Hande fue muy bien recibido por la crítica y el público, lo que demuestra su capacidad para reinventarse, para asumir nuevos desafíos y para sorprender a sus seguidores. La trama de ***Bambaşka Biri** es intrigante, llena de giros inesperados y con un ritmo vertiginoso, lo que la convierte en una de las series más comentadas del momento. Por su parte, Kerem Bürsin protagonizó la serie ***Bu Şehir Arkandan Gelecek***, un drama de acción donde interpreta a Ali Smith, un joven marinero que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado, a sus fantasmas y a un mundo de corrupción y violencia. Esta serie, aunque no tan popular como ***, le permitió a Kerem mostrar su lado más rudo, más atlético y más intenso. Kerem demostró que no solo es un galán de telenovelas, sino también un actor capaz de interpretar roles más complejos, más exigentes físicamente y con mayor carga emocional. La serie también destacó por sus escenas de acción espectaculares, sus paisajes impresionantes de Estambul y su banda sonora melancólica. Más recientemente, Kerem protagonizó ***Jacob Seversen***, una comedia romántica donde interpreta a Ateş Arkal, un hombre de negocios frío y distante que se reencuentra con sus hermanos después de muchos años de separación. La serie tuvo una buena acogida en Turquía,
pero no logró la repercusión internacional de Asteriscos en Calcap Asterisco. Aunque Asterisco Jacob Seversen Asterisco es una comedia ligera y entretenida, Kerem le aporta profundidad y carisma a su personaje, lo que la convierte en una serie disfrutable y que te hace reflexionar sobre el valor de la familia y la importancia del amor. Y ahora, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué significan todos estos cambios en la carrera de Kerem y Hande para su relación? ¿Están realmente distanciados? ¿O es todo una cortina de humo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero lo que sí podemos afirmar es que la presión mediática, el escrutinio público y las exigencias de la fama pueden ser un factor determinante en cualquier relación, especialmente en una tan expuesta como la de Kerem y Hande. Además, es importante recordar que ambos son jóvenes, están en un momento crucial de sus carreras y tienen aspiraciones y sueños que quieren cumplir. Es natural que quieran explorar diferentes caminos, asumir nuevos desafíos profesionales y crecer como artistas. Y a veces esos caminos pueden alejarlos el uno del otro, obligándolos a tomar decisiones difíciles y a priorizar sus carreras sobre su relación. Por otro lado, también es cierto que la falta de interacción en redes sociales, las pocas apariciones públicas juntos y el silencio sepulcral sobre el tema pueden ser señales de que algo no está bien. En el mundo de las celebridades, las redes sociales son una herramienta fundamental para mantener el contacto con los fans, mostrar la vida personal y proyectar una imagen de felicidad y armonía. Por lo tanto, la ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de likes mutuos y el silencio sobre los rumores pueden interpretarse como un indicio de problemas en la relación. Pero al final del día, solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Lo único que podemos hacer nosotros como fans es respetar su privacidad, enviarles buenas vibras y esperar a que ellos mismos decidan hablar sobre el tema, si es que lo hacen. Y hablando de rumores, hay uno que me parece especialmente interesante y que podría tener algo que ver con la supuesta crisis entre Kerem y Hande. Se trata de la posibilidad de que Kerem esté trabajando en un proyecto secreto en Hollywood. Sí, lo que oyen. Parece que Kerem ha estado tomando clases de inglés intensivas, ha estado viajando a Los Ángeles con frecuencia y ha sido visto en compañía de productores y directores de cine. Si esto es cierto, podría significar que Kerem está buscando dar el salto a la industria cinematográfica estadounidense, lo que lo obligaría a pasar largas temporadas fuera de Turquía. Y esto, obviamente, podría tener un impacto significativo en su relación con Hande. La distancia, los compromisos laborales, las diferentes prioridades y la dificultad para mantener una relación a distancia podrían ser factores que compliquen la situación. Pero bueno, todo esto son solo especulaciones. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Mientras tanto, sigamos disfrutando de las series turcas que tanto nos gustan, apoyando a nuestros actores favoritos y cruzando los dedos para que Kerem y Hande encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. En resumen, el posible fin de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que ha generado mucha controversia, especulación y tristeza en las redes sociales. Si bien es cierto que la pareja ha estado más distante en los últimos meses, no hay pruebas concretas de que hayan terminado su relación. La presión mediática, las exigencias de la fama, los cambios en sus carreras profesionales y los rumores sobre proyectos en Hollywood podrían ser factores que hayan influido en su relación. Pero al final del día, solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo del posible fin de una de las parejas más queridas de la televisión turca. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande siguen juntos? ¿O que han tomado caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las telenovelas turcas. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco.